Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para contaros que han encontrado en UK, en Inglaterra, Reino Unido, mejor, han encontrado un mosaico precioso. Se llama Broxter. Es una ciudad que fue importante en la época romana. Ya sabéis que había muchos recursos en Inglaterra. Lo que pasa es que había un clima endiablado y entonces lo suplieron. Las legiones allí no estaban a gusto porque estaba todo el día lloviendo, era un clima regular y además de eso tenían la hostilidad de los pictos. Los pictos eran las caras pintadas, que eran muy sádicos, en fin, porque ahí había de todo, churra y merina, y acabaron mandando milicias, o sea, ¿cómo se llaman? Bueno, eran legionarios romanos, pero realmente eran contratados, fueron saxon, los sajones. Pero bueno, con independencia de eso, también la población se fue fusionando, etcétera. Entonces han encontrado una ciudad romana que tuvo bastante esplendor, más de 290 construcciones, y levantando la planta y haciendo lo que han encontrado del siglo II después de Cristo, tiene unos 800.000 años, o sea, del 1100, y este mosaico es todo de delfines, es muy alegre, de colorines, y entonces suponen, por el tiempo que tiene, que debía de ser un fundador de la ciudad porque los romanos estaban ya, digamos, en decadencia, y luego cuando se fueron eso se constituyó una ciudad y además han descubierto, pues yo que sé, baños públicos, casas privadas, 290, y lo mismo que os conté el otro día, que se encontraron un tesoro aqueménide que no lo esperaban porque estaban simplemente, como si dijéramos, limpiando. O sea, ellos, los arqueólogos, también levantan las plantas de lo que eran los planos de esa ciudad y se encontraron eso. Pues hoy ha pasado algo parecido. Estaban levantando un plano de un edificio, etcétera, y entonces quitaron unos escombros y bajo de esos escombros se encontraron un mosaico precioso, que es como si fuera un suelo marino petrificado. Ahora os lo contaré de forma muy ordenada. Voy a hacerlo cortito. No sé qué puedo deciros, porque dicen que esta ciudad tuvo un esplendor como Pompeya, porque tiene muchísimas construcciones lujosas. Y bueno, solamente deciros que en Inglaterra hubo dos, en UK, dos murallas, y que al final acabaron marchándose de allí, porque más que marchándose, acabaron retrocediendo porque les costaba muchas vidas humanas lo que era conseguir esos recursos. Y bueno, os he contado también lo de la contratación de mercenarios, de frisones, sajones, etcétera. Al final los sajones también se integran en esa cultura anglo-sajón, ¿no? Estaban los celtas, estaban los frisones, que eran holandeses, y después pues ya vinieron los vikingos. Pues sí, había poca mezcla genética, pues otros poquitos más. Y bueno, en fin, voy a ver si lo cuento un poquito mejor. Esta ciudad es Broxter, que es, esta ciudad es conocida como, en latín tengo que leerla porque no sé, es como un Viroconium cornoviorum, suena a coronavirus. Es la ciudad romana, es una ciudad más grande de lo que era la antigua Bretaña, y, y su esplendor fue casi tan vasto como el de Pompeya. Pues no lo sé, la verdad, me falta información. La verdad es que me he encontrado muchas construcciones y construcciones de lujo, pero la verdad es que aquí no pensaban encontrar ni por asomo un hallazgo de estas características, porque desde 1850 en este mismo lugar no se había encontrado otro igual. Y lo que pasa es que digamos, prosiguen lo que son las excavaciones de la ciudad antigua y se van encontrando cosas inesperadas. Bueno, el mosaico se construyó durante las primeras décadas de la existencia de la ciudad romana y es como una especie de acuario petrificado, un acuario de piedra con colores así como muy vibrantes, porque tiene delfines, peces, y es que me estoy acordando de un mosaico que se encontraron también en Inglaterra, y, y hablaba de la Eneida. Lo que pasa es que hacían trampa ahí con Patroclo y tal, o sea, modificaban la historia, pero era la Eneida. Y yo digo, es que curioso, porque la Eneida ha viajado bastante lejos. Claro, tened en cuenta que toda la cultura griega pasa a los romanos y a su vez
a las colonias, por decirlo de alguna forma, y bueno, tampoco estaba mal porque la Eneida es preciosa. ¿Qué puedo decir? Bueno, pues eso, que había ¿cómo se llama? Delfines de colores, peces, y entonces lo que pasa es que utilizaron azulejos de colores, blanco, rojo, azul, amarillo, así, colores muy cantarines, muy vibrantes, y esto está hecho en esta antigua vivienda que al tener escombro encima ha permitido que se mantenga, porque tened en cuenta, como os contaba ayer, del barco vikingo que había estado en una tierra muy ácida y había devorado todo lo que era orgánico, ya fuera un cadáver, ya fuera la madera, etcétera. El paso del tiempo no solamente es el paso del tiempo, sino lo que tenga en el contexto alrededor del hallazgo, ¿no? Bueno, esto era una vivienda que estaba adosada y es del siglo II después de Cristo. Sí. O sea, del 1100, no, del 100, perdón, que 1100, si es del 100. Bueno, es al noroeste de Inglaterra, que es Shropshire, no, Romshire, que Shire es la provincia. Están los restos de una ciudad romana, como os he dicho, que se llama de Broxter, que se llama Viroconium Coronavirus, que tiene un nombre que para qué, que fue de las más grandes que hubo en la antigua Bretaña y de las más concurridas. Fue fundada a mitad del siglo I y en su apogeo fue tan vasta como Pompeya. Yo no sé, porque los ingleses parece que no tienen abuela, ingleses, italianos y, y franceses, el resto de Europa no nos damos tanta importancia. En la actualidad, la verdad es que han encontrado 290 viviendas, pero bueno, Pompeya es que era una villa lujosa con otra villa lujosa con otra villa lujosa. Ojito. Y un mural con otro mural con otro mural. Y bueno, en fin, no sé si la comparación puede, bueno, pero vamos a pensar que sí. Broxter es un importante yacimiento arqueológico que tiene bastante tiempo ya y siguen, que está en excelente estado de conservación, lo que ayuda a los arqueólogos a seguir a obtener resultados y a obtener una cantidad de información que constituyen yo que sé, que ayudan al conocimiento de lo que fue esta época. Lo mismo que el Sutton Hoo que os conté ayer, Sutton Hoo en versión americana, que bueno, que también contribuye, digamos, a la época oscura, que no se sabe nada, que es el periodo intermedio entre que se van los romanos y, digamos, emerge una nueva época con reyezuelos, por decirlo de alguna forma. Bueno, el último hallazgo es un mosaico preservado en tierra hace más de 2000 años. Los arqueólogos de la Universidad de Birmingham, la English Heritage, bueno, pues un grupo de arqueología que estaban estudiando, un grupo heterogéneo de diferentes orígenes. Me refiero a uno de la universidad, otro de una asociación, otro de tal. Bueno, que estaban estudiando un edificio y accidentalmente un edificio público ubicado en una de las calles principales de esta ciudad que os estoy contando, cuando desenterraron este mosaico. O sea, no, para nada esperaran el mosaico. Entonces además se han puesto felices, alegrísimos y lo han publicado, este hallazgo, porque ha sido un accidente, algo inesperado totalmente. Y no es un descubrimiento cualquiera, pues en territorio que compone el sitio de Broxter no se había encontrado ningún mosaico, lo dicho, desde 1859, o sea, hace más de 150 años, y nunca datado como a principios del siglo II de nuestra era. Y entonces, casi 2000 años prácticamente. Y entonces la presencia de esta variedad de colorines, lo que pasa es que indica que habían importado piedras de sitios muy lejanos, de lugares muy remotos, para poderlo componer. O sea, el que lo hizo era una persona con posibles. Me gusta mucho esa frase. La gente del pueblo, de los pueblos, que dice, para decir que alguien es rico, dice, ¿eso tiene posible? Pues eso, el que lo hizo tenía posible. El diseño incluye, claro, porque además trata el artesano, que te haga lo que quiera, y eso tiene un trabajo de chino, ¿eh? El diseño, lo que pasa es que incluye la representación de distintos peces, como os he dicho, delfines azules y blancos, rojo, amarillo, todo, unos colores favoritos y alegres, allí con todo nublado. Y entonces, por su tamaño, lo que pasa es lo mismo que por su ubicación y detalle, pertenecían a alguien con posibles. Y al datar
de los primeros años de la ciudad, se supone que debió de ser uno de los fundadores de la ciudad. Pero bueno, eso es cosecha propia del que ha hecho el estudio, a saber si sería o no. Puede ser, porque si era un rico, pues los romanos hasta el siglo V no decaen. Después de ser fortaleza legionaria, los expertos creen que el propietario podía haber sido uno de los fundadores de esta urbe, una urbe que era populosa. Y este descubrimiento, ya está aquí la publicidad, este descubrimiento lo que pasa es que se ha realizado en el marco de un estudio geofísico de colaboración que está orientado para saber cómo era la ciudad, hasta dónde llegaba. Y realmente lo que pasa es que estaban utilizando, digamos, determinadas tecnologías donde se puede observar otras de las distintas fases de la construcción de la sociedad. Ya sabéis que hay, si no lo sabéis lo digo, pues hay desde, digamos, ondas que se van como si fueran un radar, ¿no? Y que se recogen para saber. Después hay otro que es como un cortacésped y te dice si hay una estructura abajo. En fin, hay muchísimos métodos para averiguar digamos, hasta dónde llegaba la ciudad, cuáles eran sus construcciones, etcétera. Eso se sabe también por los pilares. Bueno, la habitación donde se ha encontrado el mosaico, que pertenece a una de las etapas más tempranas de la ciudad, estaba cubierta de escombros, como os he dicho, de datación que fue posterior. Fueron muy finos, construyeron encima del mosaico y que podría haber contribuido a que se conservara bastante mejor. Es de agradecer. Y lo que es de agradecer es que esta ciudad no sea de las ciudades, digamos, importantes, porque claro, en Londres también se han encontrado casas, pero claro, luego lo han construido encima. Y como pasa en Roma, con el Cuatro Estaciones, se han encontrado una villa antiquísima de Nerón, de no sé qué, bueno, sí, pero se tenían que construir el hotel encima. Y lo que pasa es que los arqueólogos han podido retirarlos para llegar a él. Y Broxter, lo que pasa es que es un punto único que está protegido totalmente del desarrollo descomunal de lo que es la especulación del suelo del mundo moderno, ¿no? Porque eso es común a todas las sociedades desarrolladas. Y entonces, como es un lugar un poquito apartado, pues la ciudad ha podido mantenerse más o menos a un nivel de conservación de sus vestigios que no se encuentra en otras partes de UK, lo cual contribuye a que se sigan pudiendo realizar hallazgos importantes como este y puedan averiguar cuál fue su pasado. Y durante el mismo proyecto se han descubierto también, como os he dicho, otras cosas, como por ejemplo un santuario, un mausoleo, que se suma a los más de 240 hallazgos de estructuras arquitectónicas que han hecho hasta la fecha, y porque es una ciudad. Y bueno, en las cuales había, yo que sé, ayuntamiento, un baño público, etcétera. Espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.